Eso sale 54.45 watts. Esa potencia de pérdidas en el núcleo me sale 54.47 vatios. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas hasta acá, por favor? No hay duda, seguimos entonces. Ya hemos determinado las pérdidas en el núcleo. Ahora vamos a determinar los parámetros de la conductancia de pérdidas y la susceptancia magnética, ¿no? Repito, vamos a determinar la conductancia de pérdidas y la susceptancia magnética y vamos a dar su circuito equivalente. Ahí está, fíjense, estamos aplicando, así decimos, 220 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Despreciamos la resistencia del embobinado. Aquí tenemos la resistencia de pérdidas. Por esta resistencia de pérdidas pasa la corriente de pérdidas, ¿no es cierto? Por esta reactancia magnetizante pasa la corriente magnetizante. Y la corriente de pérdidas, en función del tiempo, tal como les dije, esa corriente de pérdidas es 0.35, que es el valor máximo, por coseno de 377t, y está en fase con el voltaje. Esta corriente de pérdidas y su PDT va a ser 0.35 coseno de 377t, ya que el voltaje BDT es 220 raíz de 2 coseno de 377t. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No hay preguntas, seguimos entonces. Entonces, fíjense, aquí tenemos la corriente de pérdidas, valor máximo 0.35 coseno de 377t, y el voltaje aplicado BDT es 220 raíz de 2 coseno de 377t. La potencia instantánea, como nos decía, es BDT por I sub PDT 220 raíz de 2 coseno de 377t por 0.35 por coseno de 377t. Entonces la potencia media va a ser 1 sobre 2pi, el periodo es 2pi, integral de 0 a 2pi, por este valor 108.9 por coseno cuadrado de 377t, y esto nos sale 54.45 watts. Si ustedes hacen esa integral, le va a salir ese valor de 54.45 watts o vatios. Esa potencia media va a ser las pérdidas en el núcleo, las pérdidas por histéresis más pérdidas por corrientes parásicas, las pérdidas en el hierro. Entonces, esas pérdidas en el núcleo, fíjense, esas pérdidas en el núcleo va a ser voltaje al cuadrado entre resistencia de pérdidas. Lo repito, esas pérdidas en el núcleo va a ser voltaje al cuadrado entre resistencia de pérdidas. Esa resistencia de pérdida va a ser voltaje al cuadrado entre las pérdidas en el núcleo, o sea, 220 al cuadrado entre 54.45, que nos va a dar una resistencia de pérdida de 888.89 ohms. Y su inversa, la inversa de esta resistencia de pérdidas, va a ser la conductancia de pérdidas, que es 1.125 por 10 a la menos 3 mos. ¿No? La corriente de pérdidas en valor eficaz va a ser 0.35 entre raíz de 2, y eso me sale una corriente de pérdidas eficaces igual a 0.2475 amperios. La corriente magnetizante son todas las demás armónicas, incluyendo la fundamental senoidal. Va a ser 0.7
seno de 3 WT más raíz de 2 seno de WT más 0.2 coseno de 3 WT. Entonces, la corriente magnetizante eficaz al cuadrado va a ser esta componente eficaz al cuadrado más esta componente eficaz al cuadrado más esta componente eficaz al cuadrado, y ese valor cuadrático de la suma me sale 1.265 amperios cuadrados. Le saco la raíz cuadrada y me sale la corriente magnetizante eficaz igual a 1.125 amperios. La reactancia magnetizante, fíjense, la reactancia magnetizante va a ser ese voltaje aplicado en los terminales de la admitancia de excitación entre la corriente magnetizante eficaz. Va a ser 220 voltios entre 1.125 amperios, que me da una reactancia de 195.56 ohmios, y esa sustancia magnética es la inversa de la reactancia, me sale 5.114 por 10 a la menos 3 mos. La corriente de excitación, fíjense, la corriente de excitación es la raíz cuadrada de la corriente de pérdidas al cuadrado, más la corriente magnetizante al cuadrado, y eso me sale una corriente de excitación de 1.152 amperios. Bien. Acá tenemos otro ejercicio, jóvenes. A ver, lean, por favor, y tomen nota de los datos que les dan. Tomen nota de los datos que le dan, por favor. Tienen un par de minutos para que lo lean y tomen los datos necesarios. Estos problemas son problemas de mi libro que escribí hace más de 20 años. Entonces, ahí está también en el UniVirtual, está subido estos problemas. Ya saben la contraseña para ver ese archivo. La contraseña, fíjense, porque algunos archivos piden contraseña. La contraseña para ver los archivos es estas 3 letras. J, minúscula, A minúscula, W. Es J minúscula. J minúscula. How. A ver, ¿qué dice este ejercicio? Dice, cuando un voltaje senoidal de 200 voltios eficaces y frecuencia 60 Hz es aplicado a la bobina de excitación de un núcleo ferromagnético, las pérdidas por histéresis y Foucault son 40 y 20 vatios respectivamente. Y la densidad de flujo Bmax es 0.93 Weber por metro cuadrado. Calcular estas pérdidas cuando un voltaje de la forma BDT 250 seno de 377T más 71.5 por seno de 1131T
es aplicado a la bobina de excitación. El exponente de Steinmetz es 1.6. Repito, cuando un voltaje senoidal de 200 voltios eficaces y frecuencia 60 Hz es aplicado a la bobina de excitación de un núcleo ferromagnético, las pérdidas por histéresis y Foucault son 40 y 20 watts respectivamente. Y la densidad de flujo B máximo es 0.93 Weber por metro cuadrado. Calcular estas pérdidas cuando un voltaje BDT, que es 250 seno de 377T más 71.5, seno de 1131, es aplicado a la bobina de excitación. Ahora el voltaje tiene una armónica de tercer orden. En el problema anterior, la corriente de excitación era la corriente con armónicas, pero ahora el voltaje tiene armónicas. ¿Cómo calculamos las pérdidas para este caso? ¿Cómo calculamos las pérdidas para este caso? Entonces, fíjense, aquí tenemos, no, en primer lugar, el voltaje aplicado no es 220, sino 200 únicamente, ¿no? Aquí es un voltaje de 200 volts. Acá hay un error de tipeo, no es 220, sino 200. 200 voltios, 60 Hz, pérdidas por histéresis, 40 vatios, pérdidas por Foucault, 20 vatios, y la densidad de flujo máximo, 0.93. No repito, pérdidas por histéresis, 40 watts, pérdidas por Foucault, 20 watts, y B máximo, 0.93. Aquí me piden P' su H, P' su F. Me piden que calculemos las nuevas pérdidas cuando se aplica una fundamental, una onda, si decimos este BDT nuevo va a ser una onda B1 de T más una onda con armónica de tercer orden más una componente B2 de T, pero ¿qué cosa? Prima serían las primas. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Dice, pérdidas por histéresis, ¿de qué depende? De la constante K sub H, la frecuencia B máximo elevado al exponente 1.6. Y eso nos dan como dato que es 40. 40 entonces va a ser igual al coeficiente de Steinmetz por el volumen, por la frecuencia, por B máximo elevado a la 1.6. ¿No es cierto? Elevado al exponente 1.6. Pérdidas por Foucault, ¿a qué va a ser igual? K sub F, F cuadrado, B cuadrado máximo. Y eso es igual a 20 según los datos. Pi cuadrado, T cuadrado, F cuadrado sobre 6 rho, B máximo al cuadrado por el volumen. Estas pérdidas están expresadas en vatios o watts. Estas pérdidas, repito, están expresadas en watts. ¿No es cierto? Y tenemos la onda, tenemos acá una onda fundamental isoarmónica. Entonces, para determinar las pérdidas, se aplica el principio de superposición. Primeramente vamos a trabajar con esta onda fundamental, y luego trabajamos con la armónica. Para cada parte hallamos las pérdidas y al final sumamos las pérdidas debido a la fundamental y debido a la armónica de tercer orden. Entonces, fíjense, para la primera onda B', si la onda es 250 seno de 3,7T, fíjense, si la onda es 250 seno de 3,77T, el valor B' eficaz va a ser el valor máximo entre raíz de 2. 250 entre raíz de 2 que nos da 176.78 voltios. La frecuencia prima de esta onda 250 seno de 377T, la frecuencia prima es 60 Hz. ¿Cómo calculamos B'? B' máximo, decimos el voltaje eficaz, ¿no? Va a ser igual a 4.44, ojo, aquí es 4.44, N, área del material, frecuencia B máximo. Voltaje aplicando la ley de Faraday. Esto va a ser igual a una constante K por la frecuencia por el B máximo. Entonces va a depender de la frecuencia y del B máximo, ¿no?
Entonces, como la frecuencia prima es igual a la frecuencia, porque acá es 60 Hz y la onda fuente es también 250 Hz, entonces B' va a ser igual a B, entonces B', 250 va a ser a 200 voltios, como F', B' máximo es a F, B max. Y como las frecuencias son iguales, no para este caso de 60 Hz, B' max, tenemos que esta relación de B' es a B, como B' máximo es a B max. Entonces las pérdidas por histéresis prima, ¿a qué va a ser igual? A F', B' máximo a la 1.6 y pérdidas por histéresis fuente inicial es frecuencia por B máximo inicial. Esto va a ser igual a B' máximo entre B máximo a la 1.6. Y análoga, siguiendo un razonamiento análogo, las pérdidas por corrientes parásitas prima va a ser igual a las pérdidas por corrientes parásitas y esto va a ser igual a B' máximo entre B máximo al cuadrado. Entonces, P' su H, ya que va a ser igual, siguiendo esta relación, a B' entre B a la 1.6 por P su H. Va a ser 176.78 entre 200, que es el voltaje inicial, por 40, y eso me sale 32.83 vatios. Y las pérdidas por corrientes parásitas para esta primera onda, no me va a salir 176.78 entre 200 al cuadrado por 20, y eso va a ser igual a 15.625 watts. Entonces, ahora me toca analizar para la onda con armónica. ¿Qué pasa con la onda con armónica? Para esa onda B segunda, digo, el valor, aquí está mal, es 71.5, acá está mal, es 71.5, este valor que está acá, 71.5, seno de 1131, que el valor eficaz B segunda va a ser 71.5 entre raíz de 2, y eso sale 50.558 voltios, ¿no? Y como es una armónica de tercer orden, la frecuencia B segunda va a ser 180 Hz. Para la armónica de tercer orden, para la segunda onda de tensión, la armónica de tercer orden va a ser 180 Hz. Luego, ¿qué digo? B segunda es a B, como F segunda es a F por B segunda máximo es a B máximo. De aquí digo P pérdidas por histéresis segunda entre P sub H va a ser F segunda entre F por B max, por B segunda máxima entre B max a la 1.6. Y eso me sale, haciendo una relación de tensiones y frecuencias, 0.057. Entonces acá P sub H segunda me va a salir 2.3 vatios. De la misma manera, para la pérdida por Foucault segunda, la pérdida por Foucault me va a salir que va a ser igual a B segunda sobre B al cuadrado 0.0639. Y voy a tener una pérdida por Foucault 2 de 1.27. Entonces, sumando esas pérdidas para las dos ondas, me va a salir acá que las pérdidas totales, ¿no? Para ambas componentes fundamental y armónica de tercer orden, me va a salir 32.83 más 2.3, 35.13 vatios, y la pérdida por Foucault totales, F' más P segunda F, 15.625 más 1.278 igual a 16.903 watts. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No hay preguntas. Vamos a resolver un último ejercicio. De excitación de circuitos magnéticos excitados con corriente continua. Ahí está, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, el circuito magnético de la figura consiste de anillos de material magnético en una pila cuya altura es D,
si el hierro tiene una permeabilidad mu de 750 mu sub 0 y omitiendo los efectos de dispersión magnética y abombamiento, calcule todas esas preguntas. Son 5 preguntas. A ver, tienen un par de minutos para que lean el ejercicio y tomen nota con respecto a las preguntas. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice, el circuito magnético de la figura consiste de anillos de material magnético en una pila cuya altura es D. Si el hierro tiene una permeabilidad mu de 750 mu sub 0 y omitiendo los efectos de dispersión magnética y abombamiento, calcule A, la longitud media, L sub C del núcleo y el área de la sección transversal. B, la reluctancia del núcleo y del entrehierro. Y para número de vueltas del embobinado 75, calcule C, la inductancia, y D, la corriente necesaria para obtener una densidad de flujo en el entrehierro igual a 1.2 Tesla, y E, los encadenamientos de flujo en la bobina. Entonces, fíjense, aquí tengo justamente ese circuito, ese anillo, ¿no? De material magnético en una pila, dice, cuya altura es D. ¿No? Aquí tengo el toroide, ¿no es cierto? Es un toroide. Aquí tengo el embobinado de N vueltas y la corriente está entrando por la terminal superior. Quiere decir que aplicando la regla de la mano derecha, esta va a ser la trayectoria del flujo, ¿no es cierto? La trayectoria del flujo aquí en el circuito mostrado en la figura. Va a circular el flujo por aquí, hay un entrehierro ahí, está circulando así mi flujo magnético, ¿no es cierto? Entonces, voy a calcular la longitud media del núcleo. ¿Cuánto será esta longitud media? ¿Cuánto será esta longitud media? Longitud media va a ser igual a 2pi, ¿no es cierto?, por el radio medio, 2pi por el radio medio, ¿no es cierto?, que va a ser todo, el radio medio es este radio que está acá, desde este centro hasta la línea punteada, este va a ser
el radio medio, ¿no es cierto? Pero hay que quitarle ese entrehierro. Hay que quitarle ese entrehierro, ¿no es cierto? Para calcular la longitud media. Entonces, este radio medio, no se olviden, ese radio medio, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Ese radio medio, R sub M va a ser la semisuma del radio interior más el radio exterior. Va a ser la semisuma, si decimos, del radio interior más el radio exterior entre 2. Todo esto restado de la longitud del entrehierro. ¿Cuánto le va a salir este valor? Este valor le va a salir 0.215 metros. Este valor les va a salir 0.215 metros. Ahí está. ¿Y cómo calculamos? Porque nos piden la longitud media del núcleo y el área de la sección transversal. ¿A qué área nos dice? Es una pila, dice. Entonces, si es una pila, más o menos esto está así. Fíjense, esto está así. Atención. Acá tenemos el área transversal, ¿no? Y esto está siguiendo. Así. ¿No es cierto? Así está. Entonces, el área transversal, ¿a qué área transversal se refiere? Al área por donde atraviesa el flujo. Esa área lo voy a churar de color verde. Esa área, si decimos, lo voy a dibujar. A ver, calculen el área transversal, por favor, y me dan por el chat. Me dan por el chat el área transversal. Y me dan, por favor, por el chat el área transversal. Esta altura D es esta alturita que está acá, 2 centímetros, y este diámetro es la red transversal, fíjense, esa área transversal de la pila, esa área, el internet se quiere ir, jóvenes, el internet se quiere ir, bueno, si se va me avisan, si me esperan, por favor. Fíjense, el área transversal a su M va a ser el diámetro de, ¿no es cierto?, por la resistencia, o el radio exterior menos el radio interior. Ahí está. ¿No es cierto? D es 2 centímetros. D es 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2 metros por esa diferencia de radios, que es 4 menos 3, 1 centímetro. O sea, 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, esta área transversal, fíjense, esta área transversal va a ser 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Luego me piden la reluctancia del núcleo y la reluctancia del entrehierro. Fíjense, luego me piden que halle de la primera parte la pregunta A, ¿no es cierto?, la longitud media y el área transversal. La pregunta B
La pregunta B me dicen que calcule la reluctancia del material. La reluctancia del material, ¿a qué va a ser igual? La reluctancia del material va a ser igual a la longitud media ¿entre qué? Entre mu por el área transversal. Área transversal. Ahí está. ¿Cuánto es esta longitud media? Esta longitud media lo tienen 0.215. 0.215 metros que hemos calculado. Y la permeabilidad del material, ya saben ustedes, que es 750 mu sub 0, o sea, va a ser 750 por 4pi por 10 a la menos 7, ¿no es cierto?, por el área transversal, que es 2 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, esta reluctancia del material magnético les va a salir aproximadamente 1.14 por 10 a la sexta. 1.14 por 10 a la sexta. ¿En qué unidades? Amper vuelta sobre Weber. Amper, así decimos, vuelta, amper vuelta sobre Weber. Amper vuelta sobre Weber. Ahí está. Y la reluctancia del entrehierro, ¿cuánto será? La reluctancia, si decimos, del entrehierro, porque nos dicen despreciar el efecto de dispersión y abombamiento. Entonces, la reluctancia del entrehierro, cuando nos dicen despreciar el efecto marginal, quiere decir que te van a considerar que el área en el material, ¿a qué va a ser igual? Al área en el entrehierro. ¿Y eso qué implica? Implica que la densidad de flujo en el material, va a ser prácticamente igual a la densidad de flujo, ¿dónde? En el entrehierro. Entonces, la reluctancia del entrehierro va a ser este entrehierro G de 0.5, ¿no es cierto? Entre 0.5 centímetros, sería 0.5 por 10 a la menos 2 metros, entre mu sub 0 por el área del entrehierro, que es el área material, porque nos está diciendo que despreciemos el efecto marginal. Entonces, ¿qué va a ser? 5 por 10 a la menos 3, el entrehierro, 5 por 10 a la menos 3, entre mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por área material, que es 2 por 10 a la menos 4. Ahí está. Quiere decir que esta reluctancia del entrehierro, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 19.8944, 19.8944 por 10 a la sexta. Por 10 a la sexta. En las mismas unidades. Amper vuelta sobre Weber. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? Nos está ganando el tiempo, jóvenes. Nos dicen para N 75, para el número de vuelta de 75, calcule la inductancia. La inductancia. Entonces, si dibujamos el circuito magnético de este toroide, vamos a decir así, será aquí para corriente continua, la fuente de energía aquí. ¿Con qué polaridad? Con la polaridad así, menos más, porque el flujo sube hacia arriba. Este es N por I
¿no es cierto? N por I. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? El flujo que es limitado por la reluctancia del material y la reluctancia del entrehierro. O sea, la reluctancia del material se opone al paso del flujo magnético, la reluctancia del material se opone, y también la reluctancia del entrehierro. Y aquí tenemos el flujo. Ahí está. Entonces, fíjense que decimos la reluctancia equivalente, ¿a qué va a ser igual? La reluctancia equivalente va a ser la suma. La reluctancia equivalente va a ser la suma de la reluctancia del material más la reluctancia del entrehierro. ¿No es cierto? Y eso sale, ¿cuánto sale esa reluctancia equivalente? Esa reluctancia equivalente sale 21.03344, 21.0344 por 10 a la sexta. Ampere vuelta sobre Weber. Por 10 a la sexta. Ampere vuelta sobre Weber. Quiere decir que la inductancia, fíjense, la parte C ya, la inductancia que va a ser igual, la inductancia va a ser igual al número de vueltas al cuadrado entre la reluctancia equivalente. Entonces, N75 como dato, N nos dan como dato, dice que es 75. Quiere decir que esa inductancia va a ser 2.674 por 10 a la menos 4 henrios. Esta inductancia va a ser 2.674 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Ahí está. ¿Qué cosa? Henrios. ¿No? Luego me piden que calcule la corriente. La corriente. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? Fíjense, la corriente la calculo de la siguiente manera. Yo sé que la densidad de flujo, fíjense, yo sé que la densidad de flujo es igual a ¿qué? A flujo, ¿no es cierto?, entre el área del material. Entonces, B en el material es flujo entre área del material. ¿No es cierto? Si eso lo multiplico, ¿no? Si eso digo, ¿a qué es igual flujo? ¿A qué es igual este flujo? Este flujo solo es fuerza magnetomotriz entre reluctancia. ¿Pero qué reluctancia? La reluctancia equivalente. La reluctancia equivalente. Así es, la reluctancia equivalente por el área transversal, más el material. ¿No es cierto? Entonces, con este dato despejo la corriente, ¿no? ¿A qué va a ser igual la corriente? La corriente va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a la densidad de flujo en el material, densidad de flujo material, por el área del material, por R equivalente entre ¿qué? Entre el número de vueltas. Entre el número de vueltas. Entonces, ¿cuánto es B en el material? Es dato, 1.2 Tesla, 1.2 Weber por metro cuadrado. El área es 2 por 10 a la menos 4. R equivalente lo tengo acá, 21.0344 por 10 a la sexta. El número de vueltas es 75. Quiere decir que esta corriente le va a salir 67, así decimos 67.31 amperios. 67.31 amperios. No olviden que B en el material es dato. Este es 1.2 Tesla o 1.2 Weber por metro cuadrado. Entonces, la última pregunta, la pregunta E, nos dicen que calculemos el flujo concatenado. El flujo concatenado lambda va a ser igual al número de vueltas
por el flujo. N75, y este flujo es densidad de flujo en el material, ¿no es cierto?, por el área transversal del material, ¿no es cierto? Entonces, N es 75, B en el material es 1.2, es dato, y ahora en el material es 2 por 10 a la menos 4. Esto nos sale aproximadamente 0.018 Weber vuelta. Weber vuelta. Ahí está. Bien, jóvenes, hemos llegado al término de la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, por favor? ¿No hay preguntas? Se agradece entonces la participación de ustedes. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, hasta aquí llegamos. No se olviden, el día jueves, si por A o B falla el internet, ya saben ustedes, se comunican. Tengo contacto con la delegada del aula, la señorita Nicole. Nicole Pomalía. No veo a Nicole en el chat. A lo mejor ha tenido algún problema seguramente. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos. Sí. Recording stopped.